se nos da la derivada de la función con valores vectoriales. La RFT tiene un componente x de 2 más 6, el componente t de 2 signos t, y un componente z de 13 a 2t. También se nos da que r de 0 es igual al vector 5 1,2. Se nos pide que determinemos el función con valores vectoriales. RFT. Recordemos las operaciones de integración y diferenciación o inversas, que significa mediante la integración de nuestro primo dt, podemos recuperar el función con valores vectoriales. RFT. Si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, la integral de f' con la aspect x es igual a f de x más c, ¿verdad? Integrando f' fox. Con el spect x podemos recuperar la función f original de x, y podemos volver a utilizar esta idea para ayudarnos a recuperar el función con valores vectoriales. R de t empezamos integrando el vector función valorada r' de t con respecto a t. Solo recuerda cuando integramos una función con valores vectoriales, integramos cada componente por separado. Si dejamos que x, xf, y de t y z de t sean los componentes de la función dividida por vectores RFT, ahora podemos decir que xft es igual a la integral de 2 más 6t. La especificación de t de t es igual a la integral de 2 dientes de signo, la especificación de t y z de t es igual a la integral de 3 o bien las 2t con la especificación t, y ahora consideraremos cada uno de estas integrales. La integral de 2 más 6t, la especificación para t es igual a 2t veces 6 veces t cuadrado dividido por 2 más la constante c sub 1. Simplificando tenemos 2t más 3 cuadrados en t más c sub 1. A partir de aquí, ahora determinaremos la constante c sub 1. Porque se nos da que r de 0 es igual al vector 5 1,2. Porque el componente x es 5, ahora sabemos que x de 0 debe ser igual a 5. Lo cual significa que si sustituimos t por 0, x de t debe ser igual 5 sustituyendo en 0. Para t tenemos 2 veces 0 más 3 veces 1 cuadrado de 0 más c menos 1 debe ser igual a 5 resolviendo c sub 1 que tenemos cs sub 1 es igual a 5. Y ahora conocemos la x, el componente de RFT es igual a 2t más 3t al cuadrado más 5. Y ahora se considera if integral de 2 dientes de signo. La especificación t es igual a menos 2 cosignatarios t más c sub 2. De nuevo, observe el componente y de r de 0 es igual a 1, lo que significa que y de 0 debe igual a 1, lo que nos permitirá determinar que c es inferior a 2. Sustituimos t por 0 y establecemos if igual a 1. Esto nos da resultados negativos 2 veces el cofirmante 0 más c sub 2 es igual a 1. Ten cuidado aquí. Firma conjuntamente 0 es igual a 1. Entonces, para resolver c sub 2 sumamos 2 a ambos lados, dándonos c sub 2 es igual a 3. Ahora sabemos que la solución particular para, y ft es igual a negativo 2 firmante más 3. Y, finalmente, para que z de t integre 13 a las 2t, necesitamos ejecutar u sustitución donde u es igual a 2t y, por lo tanto du es igual a 2 dt resolviendo. Para dt tenemos que la mitad de du es igual a dt, a la derecha. La integral en términos de u, tenemos la integral de 3 y luego dt es igual a la mitad de du. Y 2t es igual a u, tenemos la integral de 3 mitades e a la u, lo que equivale a 3 mitades e a la u más c menos 3 o 3 mitades e a la 2t más c menos 3. Y porque conoces la z, el componente r de 0 es igual a 2, conocemos z de 0 es igual a 2, lo que nos permite encontrar c por debajo de 3. Sustituimos t por 0 y establecemos z de t igual a 2. Esto nos da 3 mitades multiplicado por e de la potencia del producto de 2, y 0 más c menos 3 es igual a 2. Observe que aquí tenemos e del 0, que es 1 para resolver para c sub 3. Restamos 3 mitades de ambos lados. 2 menos 3 mitades es igual a la mitad. Tenemos c sub 3 igual a la mitad, y ahora sabemos que solución particular para z de t son 3 mitades, ya sea las 2t más la mitad, y ahora tenemos las componentes x, y z de función de valor desalojado. RFT. El ahora conocido RFT es la función de valor desalojado, donde la componente x es 2t más 3t al cuadrado más 5. La componente y es menos 2. Firma t más 3 y el componente z tiene 3 mitades, o las 2t más la mitad. Espero que te haya resultado útil.